Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida a este nuestro tiempo devocional. Que Dios bendiga rica y poderosamente su vida en esta mañana, especialmente a través de este tiempo en el cual el Señor nos reta al crecimiento espiritual, nos reta a crecer. Entonces quiero invitarle a que disponga allí su corazón para que podamos acercarnos, como dice el escritor a los Hebreos, al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Aleluya. Vamos a iniciar en esta mañana nuestro tiempo devocional leyendo lo que nos dice el Salmo 2. Vamos a leer allí el Salmo 2. Por favor, abra su Biblia. En estos tiempos de tanta inestabilidad, de tanta inseguridad, de tanto caos, vamos a la palabra de Dios para encontrar reposo, para encontrar seguridad. Dios nos da seguridad, Él es la roca. Recuerde que el Señor dijo: el que oye mi palabra y la hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendieron ríos, la lluvia descendió y soplaron vientos con ímpetu, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Así que en estos tiempos de tanta inseguridad e inestabilidad, la palabra de Dios es el fundamento que le va a dar estabilidad a su vida, que le va a dar durabilidad, que le va a dar seguridad. Así que vamos a la palabra en esta mañana en el Salmo 2 y leemos lo siguiente en el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Aleluya. Bienaventurados todos los que en Él confían. Aunque la Biblia se escribió hace mucho tiempo, es, como dijo alguien, tan actual, tan pertinente como el periódico de hoy. Está más actualizada que el periódico de mañana. La Biblia es la palabra infalible de Dios. Y el Salmo 2 nos plantea una situación que estamos viendo nosotros en la actualidad. Los príncipes y los reyes de la tierra no quieren tener ningún tipo de compromiso con Dios. Quieren gobernar sin tomar en cuenta la soberanía de Dios y sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Entonces, en su sabiduría humana se jactan, se levantan para querer administrar la tierra, las naciones, los países, lejos de la sabiduría de Dios. Esto es lo que va a suceder. El resultado, la consecuencia inevitable es el caos. El caos porque en nuestra responsabilidad de administradores necesitamos el socorro, la ayuda de Dios, la sabiduría de Dios, porque hay situaciones que enfrentamos que se nos escapan de nuestras manos, y toda nuestra sabiduría, nuestros conocimientos, nuestras habilidades son insuficientes. Así que Dios dice: aquellos que se levantan contra Él, Dios se ríe de ellos y los turbará en su furor. Pero hay una promesa para todos aquellos que confían en Dios en medio de este caos. El versículo
12, la última parte, dice: bienaventurados los que confían en el Hijo, bienaventurados los que honran al Hijo, bienaventurados aquellos que se someten al liderazgo, a la soberanía del Hijo. Entonces, eso somos nosotros, los discípulos de Cristo, los que hemos decidido rendir nuestra vida, aquellos que no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Dios y para su reino. Hay esperanza, hay confianza en Dios. Así que yo quiero invitarle en esta mañana a que en medio de esta turbulencia social y de salud y económica que pueda haber, usted confíe en el Hijo, confíe en Él. Él ha dicho que Él no nos desamparará, Él no nos dejará. Él será nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él será nuestro refugio en las tribulaciones. Así que vamos a la oración con esa palabra, con esa promesa, y vamos a descansar en el Señor. Él tiene cuidado de nosotros. Jesús le dijo a los discípulos: si el Padre tiene un compromiso con alimentar las aves de los cielos, si el Padre tiene un compromiso con vestir a los lirios del campo, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Claro que sí. Estamos completamente seguros de que el Señor hará mucho más por nosotros. Y por eso estamos agradecidos. Y por eso vamos en esta mañana al altar de la oración para darle gracias y para descansar en Él. ¿Qué le parece? Así que disponga su corazón en esta mañana y oramos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Padre. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Tú estás con nosotros. Tu vara y tu callado nos infunden aliento. Tú prepararás mesas, Señor, banquetes delante de nosotros, para nosotros, en presencia de nuestros angustiadores. Gracias te damos en esta mañana. Todos aquellos que estamos aquí conectados, Padre, con este tiempo, nos acercamos para honrarte, para darte gracias por la noche que pasó, para darte gracias, Señor, por este nuevo día. El salmista David dijo: yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Gracias por tu sustento, Padre. Gracias, Señor, le damos. Te bendecimos en esta mañana. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Tu palabra dice: bienaventurados los que en Él confían. Nosotros confiamos en ti, confiamos en tu palabra, confiamos en tus promesas, Señor. Aleluya. Y eso nos da seguridad en esta mañana. Eso, Señor, nos da la seguridad de que tú no solamente estás cuidándonos, tú estás a nuestro favor, tú estás, Señor, por nosotros. Y si tú estás por nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice tu palabra. Así que queremos agradecerte en este día. Tómese un momento allí y dele gracias al Padre. Tómese un momento, abra sus labios y agradezca a Dios por lo que Él ha hecho en su vida. Lo más importante, por permitirle conocerle. Señor, gracias porque nos permitiste conocerte. Un día estuvimos muertos en pecados y delitos, pero de allí tú nos rescataste. Y hoy, Señor, estamos en el reino de tu amado Hijo. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti para que tú sigas obrando en nosotros, para que sigas trabajando en nosotros, para que sigas ministrando nuestras vidas, para que nos sigas moldeando, Señor. Nosotros somos el barro, tú eres el alfarero, tú eres el alfarero. Danos la forma que tú quieras, Señor. Aleluya, aleluya. Te damos toda gloria, toda honra, Señor, toda alabanza para ti en este día. Toda la adoración, Señor. Padre, nuestras casas, nuestras familias están en tus manos. Nuestros hijos, nuestros cónyuges, Padre, están en tus manos. Tú has dicho en tu palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Nosotros creemos en esta mañana. Nuestras familias, Señor, están en tus manos. Nosotros las sometemos, las presentamos delante de ti para que tú sigas obrando en ellos, Padre. Sigue ministrando sus vidas, sigue trayendo convicción de justicia, de juicio y de pecado. Padre Celestial, que mi familia y yo podamos servirte, que todos juntos al unísono podamos declarar no solamente que tú eres nuestro Salvador, sino que tú eres nuestro Señor, y que tú, Señor, eres la razón por la cual nosotros hacemos las cosas. Padre Celestial, que nuestra familia
que yo y nuestra familia podamos servirte, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ore allí por su familia. Ore por su familia en esta hora. Consagre su familia. Consagre su familia. Presente su familia delante de Dios. Que el Señor ministre su vida, ministre su corazón, el corazón de cada uno. Que la armonía de Dios, que el reino de Dios venga en este día, aleluya, sobre nuestra familia. Que el reino de Dios y que el orden de Dios se establezca sobre nuestra familia. Que todo pensamiento, que todo sentimiento, que toda acción contraria a su voluntad en esta mañana sea quebrantada y que se establezca el reino de Dios en ellos. Aleluya. Padre, te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Y descansamos en ti sabiendo, Padre, que tú eres nuestro protector, que tú eres nuestro Señor y que tú, Padre, has dicho que somos bienaventurados porque confiamos en ti. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, pero también oramos, Señor, por aquellos familiares y aquellos vecinos que no te conocen, Padre. Señor, ten misericordia y permite que ellos puedan conocerte. Permítenos dar testimonio, que podamos testificar de tu amor a ellos, para que ellos, Señor amado, puedan conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, Padre. Gracias te damos porque hoy es un día de bendición. Gracias por este nuevo día que nos regala, Señor. Gracias te damos. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones para todos. Bienvenidos todos, los hermanos, los amigos que se conectan a este tiempo devocional. Queremos recordarles que a partir del próximo mes vamos a estar a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Así que vamos a madrugar un poquito para poder conectarnos con este tiempo de búsqueda. ¿Oyó? Así que sé que va a tener un espacio también para que luego del devocional o antes usted pueda tener ese tiempo de comunión con Dios, tiempo de adoración. Recuerde que nosotros somos adoradores de Dios. Vamos a leer las escrituras en esta mañana en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. En esta carta el apóstol Pablo tiene el propósito con esta carta de aclarar la posición de Jesús, quién es Cristo. Y me parece tan pertinente que nosotros hoy tengamos claridad acerca de quién es Jesús. No solamente para que nuestro concepto de Él se corrija, sino para que nosotros podamos responder de una manera acorde a la identidad de Él, para que nosotros podamos estar acorde, o nuestro comportamiento, nuestra respuesta puede estar acorde a lo que es Él realmente. Porque al igual que en este tiempo cuando se escribió la carta a los Colosenses, es posible que muchos hoy hayan desdibujado la imagen de Jesús en sus vidas. Tal vez confíen en Él como solamente un sanador, o tengan un concepto de Él muy por debajo de lo que Él es. Bueno, vamos a las Escrituras y vamos a mirar lo que el apóstol Pablo nos habla acerca de Jesús. Entonces leemos hoy la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 15 hasta el versículo 23. Vamos a leer. Tome su Biblia allí y vamos a leer las Escrituras. Capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Leemos desde el versículo 15. Recuerde que estoy leyendo la nueva traducción viviente. Y esta versión lo relata de esta manera, este pasaje. Dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes que todas las cosas fueran creadas, y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra.
Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esta buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Amén y amén. Recuerde que el contexto en el que Pablo hace llegar esta carta es el siguiente. Algunos maestros habían hecho una especie de mezcla de la astrología, de la magia, de la brujería y del evangelio. Habían hecho una mezcla y estaban presentando a Jesús no como Pablo lo presenta aquí, sino como un ángel, una especie de ser angelical. Y Pablo, cuando se da cuenta, cuando se entera de lo que está circulando en medio de la iglesia, ese tipo de enseñanza, Pablo escribe esta carta para corregir ese tipo de herejías, ese tipo de falsas enseñanzas. Una enseñanza tiene como propósito dirigir a la gente, guiarla a una convicción, guiarla a un lugar espiritual. Cuando usted recibe una enseñanza, el maestro lo que está buscando es guiarlo a usted. Entonces el apóstol Pablo puede ver realmente que el lugar al cual estos falsos maestros están guiando a los creyentes no es el reino de Dios, porque no están presentando el camino correctamente. Recuerde que Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces tener un conocimiento correcto de Jesús va a hacer que nosotros también podamos estar en el camino correcto y podamos dirigirnos hacia un destino correcto. Entonces el peligro que estaba atravesando esta iglesia era que al recibir estas falsas enseñanzas y comenzar a creerlas, su eternidad estaba en riesgo. No solamente todos los beneficios que podían recibir de Cristo estando en esta tierra, sino su eternidad podía estar en riesgo también, porque no estaban siguiendo el camino correcto. Entonces Pablo escribe la carta y comienza a corregir este tipo de herejías que estaban circulando en la iglesia. Ahora, ¿cuál es el peligro? Porque tal vez cualquier persona puede preguntarse esto. Bueno, ¿cuál es el peligro realmente de creer en una imagen equivocada de Jesús? ¿Cuál es el peligro? Bueno, el peligro es el siguiente. A menudo estas filosofías y estas doctrinas y estas enseñanzas no presentan a Jesús tan poderoso como Él es. No lo presentan tan bueno como Él es. No lo presentan tan justo como Él es. No lo presentan tan importante como Él es. No lo presentan tan celoso y tan santo como Él es. Entonces las personas comienzan a tener un concepto equivocado de Jesús, y ese concepto va a programar
a programar su actitud hacia Jesús, su obediencia hacia Él. Entonces, por ejemplo, si nosotros no creemos que Jesús sea tan santo como Él es, sino que Jesús tolere ciertos pecados, el Señor me entiende, podrán decir algunos tal vez, y comenzamos a tolerar algunos pecados porque no pensamos, no creemos que Jesús sea tan santo como Él dijo. Entonces, eso es el creer de esa manera. El creer de esa manera me va a llevar a mí a vivir una vida licenciosa, una vida pecaminosa. Y la Escritura dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Recuerde que Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, hablamos en nuevas lenguas. Pero Jesús le responderá, yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué significa eso? Eso significa que el Señor ya de antemano dice que en la eternidad, cuando estemos delante de Él, muchas personas estarán engañadas, porque creyeron, pensaron que podían servir a Dios y pensaron que el servir a Dios era suficiente. Que el servir a Dios y el que Dios lo usara en algunas ocasiones era la prueba de que esa persona era salva. Entonces tuvieron un concepto equivocado de Dios porque pensaron que como Dios tal vez lo podía usar, entonces podían tener la licencia de vivir una vida de pecado y de maldad, portarse de una manera egoísta, de una manera violenta con la gente, ser egoísta, ser lujurioso. Entonces, cuando llegan delante de Dios, se equivocan. Se llevan una sorpresa porque el Señor no los acepta. ¿Por qué pasa eso? Porque vivieron una vida con un concepto equivocado de Dios, de Jesús. Él es el juez y es un juez justo. Escuche, por favor. Él es un juez justo y por mucho que yo pueda servir a Dios y por mucho que yo Dios pueda usarme para sanar un enfermo, para liberar un endemoniado, para hacer un milagro creativo, por mucho que Dios me pueda usar para eso, eso no es la garantía, escúcheme, de que yo soy salvo. ¿Por qué razón? Porque ya el Señor ha dicho en su palabra, arrepentíos y convertíos. La palabra de Dios dice que el que siembra para la carne segará corrupción. Yo tengo que apartarme de iniquidad si yo invoco el nombre de Dios. Entonces, pensar que el Señor es tolerante con mis pecados porque yo le sirvo, es una imagen equivocada de Dios. Es una imagen equivocada de Cristo. Pensar que Dios me va a pasar por alto mis pecados sin yo confesarlos y apartarme de ellos, es una imagen equivocada de Jesús. Una imagen equivocada de Jesús es pensar que Él no es suficiente para suplir mis necesidades y que yo tengo que obrar, que yo tengo que actuar, tengo que entrar en negocios ilícitos, yo tengo que sucumbir ante la inmoralidad sexual, porque el Señor no es suficiente para suplir mis necesidades. Esa es una imagen equivocada que muchos tienen de Dios. Una imagen equivocada. Dice la Escritura, escúcheme bien, ese es el peligro de no creer correctamente acerca de Jesús. Él es sanador. Y creer yo que Él no es suficiente para sanarme me va a impedir a mí no solamente vivir en enfermedad, sino que mi confianza en el Señor se va a ir debilitando cada día más y voy a ir confiando más en otras cosas que en Dios. Es por eso que entonces muchas personas confían más en la medicina que en Jesús. Muchos confían más en la ciencia que en Jesús. Muchos están confiando en que una vacuna los va a proteger más que Jesús. Ahora, ese es un tema muy espinoso, pero el punto que yo quiero hablar es que es la confianza en Jesús. Es el creer en Cristo correctamente lo que va a hacer que tú vivas en seguridad. Si tú no crees que Jesús es suficiente para protegerte, para cuidarte, entonces tu confianza en Él va a estar comprometida. Va a estar comprometida y tú vas a confiar más en otras cosas que en Jesús. Ahora, no creer en Jesús o tener una imagen equivocada de Jesús es no creer que Él sea tan poderoso
como lo es realmente. Es creer que tal vez Dios no sea tan bueno. Es creer que tal vez el Señor no sea tan justo. El Señor no sea tan importante. El Señor no sea tan santo. Una imagen equivocada. Entonces miremos lo que el apóstol presenta acerca de Jesús. ¿Qué dice Pablo de Jesús en este texto? Dice lo siguiente. Pablo dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Es Dios en esta tierra. 100% Dios, 100% hombre. Ese es Jesús. 100% Dios, 100% hombre. ¿Qué más dice Pablo? Dice, Él es eterno. Él es antes de todas las cosas. Él es eterno. Él no solamente existe desde el momento que vino a esta tierra. Recuerda que en una conversación con los fariseos, el Señor Jesús, hablando de Abraham, el Señor le dijo a los fariseos, les dijo, mira, antes que fuese Abraham, ya yo soy. Es decir, yo existía antes que Abraham existiera. ¿Qué más dice Pablo? Pablo dice que Él es la razón por la cual Dios creó todo. Todo lo que existe, la inspiración del Padre para crear todo fue Jesús. ¿Qué más dice Pablo? Dice que todo lo visible y lo invisible le pertenece a Él. Él es dueño, Él es Señor. Escuche, por favor, porque a veces no tenemos claridad acerca de esto. ¿Es Jesús Señor de tu vida? ¿O solamente crees en Él como Salvador? Pastor, yo creo que Él es Señor. Entonces, si yo creo y usted cree que Él es Señor, entonces tu vida y mi vida, todo lo que somos y lo que tenemos está sometido a Él. Está sometido a Él. Entonces yo no voy a vivir, no voy a hacer mi propia voluntad, no voy a vivir para hacerlo, buscar mi beneficio personal solamente. Yo no voy a vivir para mis proyectos, para mis propósitos y relegar los intereses y la misión que Jesús nos delegó a nosotros. Si Jesús es mi Señor, Él es el dueño de mi vida y el que dirige mi vida, cuando Él demanda de mi tiempo, yo se lo voy a dar. Cuando Él demanda de mi talento, yo se lo voy a dar. Cuando Él demande de mi dinero, yo se lo voy a dar. ¿Por qué razón? Porque Él es mi Señor. Él es mi Señor. Y no voy a buscar, ni voy a encontrar mucho menos excusas para no hacerlo. Si el Señor me está hablando a mí de morir a la carne, Él es mi Señor. Si Él es mi Señor, yo voy a morir a la carne. Cuando Dios me hable a mí de consagrarme y servirle, yo no voy a sacar excusas para eso. Yo voy a hacerlo. Voy a hacerlo. ¿Por qué razón? Porque yo lo he recibido Él como mi Señor. Si Dios me está hablando a mí de consagrarme, de abandonar el mundo, el pecado y consagrarme para Él, si para mí Él es Señor, entonces yo lo voy a hacer porque Él es mi autoridad. Entonces hay muchas formas en las que la gente de hoy ha desdibujado la imagen de Jesús. Él es el dueño de todo lo que existe. ¿Qué más dice Pablo? Pablo dice que Él es quien sostiene todas las cosas. No solamente Él es el que creó y le puso un orden. No, Pablo dice, Él sostiene todas las cosas con la fuerza de su poder. Él es nuestro sostén. ¡Wow! ¡Qué confianza! ¡Qué alivio nos da saber esto y creerlo! Entender que nada va a pasarnos a nosotros que Dios no quiera. Y todo lo que quiera y todo lo que nos suceda, nos sucederá para nuestro bien. ¿No siente alivio usted al saber esto? ¿Qué más dice Pablo? Pablo dice que Él es la autoridad de la iglesia. La autoridad de la iglesia no es un pastor. No le teman más a un pastor que a Dios. Porque hay personas que cuando están en presencia del pastor o de los líderes, ellos se corrigen y no dicen una mala palabra, toman el control de sus emociones y tienen un comportamiento tan noble, tan ejemplar. Pero cuando no está una autoridad visible, entonces ellos a través en su intimidad, cuando nadie los ve, dicen ellos que nadie los ve, entonces comienzan a hacer y a decir cosas y a pensar cosas y a albergar emociones, sentimientos,
comienzan a fantasear con cosas que no le agradan a Dios. Entonces no son conscientes de que nuestro temor debe ser Dios. Muchos temen al hombre, pero muchos no temen a Dios. Mira, cuando nosotros vamos al templo, a la iglesia, a ofrecer culto, nosotros en la iglesia nadie pelea, en la iglesia nadie grita. Cuando estamos por ejemplo, en servicio, nadie de pronto tiene un comportamiento reprochable, ¿verdad? Bueno, uno que otro a veces, un despistado. pero todos tratamos como de conservarnos, de alinearnos, de sujetarnos, de tener una actitud reverente. Pero esa actitud reverente no es solamente ahí. Esa actitud reverente debe ser en todo lugar. ¿Por qué razón, pastor? Porque Cristo es la autoridad de la iglesia. Porque Cristo es el Señor. Y porque Él está con usted todos los días. ¿Se está dando cuenta? Que nosotros, aun cuando tal vez no lo pensamos, nosotros hemos desdibujado la persona, la figura de Cristo, la hemos desdibujado. Entonces, esto plantea para nosotros un reto, pero vamos a continuar describiendo lo que Pablo dice de Jesús. Él dice que Él es el primero en resucitar. Él es el primero en resucitar. Además dice que Él es el medio por el cual Dios nos reconcilió. No son mis obras. Mira, cuando yo me presento delante de Dios, Padre, yo no vengo aquí por mis méritos o por lo bueno que yo he hecho o por las almas que yo he reconciliado, Padre, contigo. Eso no me van a dar mis méritos delante de ti. Por haber orado por los enfermos, por haber rescatado a un pecador, por haber orado y tú te glorificaste, hiciste un milagro, por haberme usado para bendecir a una persona. Eso no son mis méritos. Mis méritos son Jesús, la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Cada vez que me presento, yo me olvido de lo que yo soy, lo que yo hago. Y en mi mente está Cristo. Señor, yo me presento por los méritos de Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es mi provisión, Él es mi ofrenda con la cual yo me presento delante de ti para ser aceptado. Ese es Cristo, aleluya. Cristo es el medio por el cual recibimos la paz de Dios. Es Jesús. En palabras más, palabras menos, el apóstol Pablo dice, Él es suficiente. Cristo es suficiente. Y termina diciendo lo siguiente, pero ustedes deben seguir creyendo esta verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Permanecer creyendo de esta manera. Yo le pregunto en esta mañana, ¿qué piensa usted de Jesús? ¿Qué piensa de Cristo? ¿Piensa lo mismo que el apóstol Pablo? Por favor, sumérjase en la Escritura. Sumérjase en la Escritura y descubra por usted mismo quién es Jesús. Y de acuerdo a lo que Dios le revele de quién es Jesús, alinee su vida a la revelación de Dios. Porque esa es la dinámica, el Espíritu Santo lo va a guiar a usted a toda verdad. Esto establece para nosotros nuestro reto del día de hoy. Porque a veces nosotros no creemos en Cristo como la Escritura dice, sino que nos hemos hecho nuestra propia imagen de Cristo. Y recuerde que el primer mandamiento de la ley de Dios, no es amar a Dios sobre todas las cosas, como ya he visto tantas veces por ahí, a muchos cristianos decir, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amarás al Señor tu Dios. Ese no es el primer mandamiento, ese es el mandamiento más grande. Y el segundo mandamiento más grande es amar al prójimo como a ti mismo. Pero cuando se habla del primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento es, no te harás imagen ni semejanza. No te harás. Yo no puedo hacerme. Yo tengo que creer lo que la Escritura dice de Cristo. Y de acuerdo a lo que la Biblia nos revela de Cristo, entonces yo debo alinear mis pensamientos, mis sentimientos, mi voluntad, mis intereses a lo que es Jesús, a lo que es Cristo. Porque Cristo es el primero y el último. Enfocarnos en Él,
creer en Él, como dice la Escritura, es lo que nos da a nosotros la seguridad. No se deje engañar. No se deje engañar ni por sus propios pensamientos, ni se deje engañar por otras personas que quieren presentarle un Cristo moderno, un Cristo diferente, un Cristo desdibujado. La Biblia nos dice quién es Jesús. La Escritura nos dice quién es Cristo. Y a ese Cristo es que debemos creer. Debemos aceptarlo y debemos someternos al señorío del Cristo que dice la Biblia. Entonces, las enseñanzas son buenas. Y Dios estableció maestros en la Biblia. Pero la mejor enseñanza que usted puede recibir es cuando usted se sumerge aquí, en la Escritura. El Espíritu Santo le va a enseñar a usted y le va a guiar a toda verdad. Así que yo le animo a que en este día usted pueda tomarse un tiempo y sumergirse en esta Escritura. Colosenses 1, capítulo 1, versículo 15 al 23. Sumérjase por unos minutos allí y pídale al Espíritu Santo, revélame quién es Jesús. Escúcheme bien. Y el Espíritu Santo le va a revelar, porque para eso vino Él, para revelar a Cristo. Entonces, esto establece nuestro reto el día de hoy, mis queridos. ¿Cuál es el reto, pastor? Creer en Cristo de la manera que dicen las Escrituras. De la manera que dicen las Escrituras. Que Dios nos ayude y que cada uno de los que disponen su corazón para aceptar este reto puedan recibir el día de hoy la revelación del Espíritu Santo para que ellos puedan tener un encuentro con el verdadero Cristo. Oramos en esta mañana. Padre, gracias. Gracias por este día. Gracias por tu palabra. Padre, perdónanos, dígale al Señor en esta mañana, perdóname si yo he hecho una imagen en mi mente de quién tú eres. Perdóname, Señor. Perdóname si no he creído como la Escritura dice. ¿Quién eres tú? Tu palabra dice, Señor, que el que cree en ti, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Padre, dígale al Señor esta mañana, yo quiero creer en ti como dice la Escritura. Espíritu Santo, revélame cada día más a Jesús, para conocerlo más, para amarlo más, para servirle más. Aleluya. Amén. Y amén. Padre, yo oro por todos aquellos que conectados con este tiempo, Señor, disponen su corazón para conocer más a Jesús, para creer más en Cristo, como la Escritura dice. Padre, hoy hay muchas corrientes, muchas filosofías, muchas enseñanzas, muchas doctrinas que enseñan a un Cristo diferente. Pero tu palabra dice que si a un ángel del cielo viene y enseña un evangelio diferente, predican a un Cristo diferente, el tal sea anatema, dice tu palabra. Señor, nosotros queremos caminar en la verdad, andar en la verdad. Y yo oro por todos aquellos, Padre, que conectados con este tiempo desean con todo su corazón conocer al verdadero Cristo. Espíritu Santo, revélales. Porque una vez que ellos conozcan al verdadero Cristo, ellos van, Señor, a amarlo. Ellos van a ser como ese hombre que encontró el tesoro y fue y vendió todo lo que tenía para obtener su tesoro. Eso es lo que sucede cuando alguien encuentra a Jesús. Todo lo demás pierde valor. Todo lo demás es insignificante ante Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este nuevo día y porque tú nos permites conocer al Cristo de la gloria. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendiciones para todos en esta mañana. Que en este día sea un día para conocer más a Cristo. Yo he aprendido de Pablo una cosa y quiero enseñársela. Pablo decía, Pablo era un maestro experto, un maestro muy capaz, con mucho conocimiento. Pablo conocía a Jesús, pero él decía, yo no pretendo que ya yo lo conozco, estoy conociéndolo y me dispongo cada día a conocer más de él. ¿Qué le parece a usted? Ahora, si eso lo decía Pablo, ¿qué queda para nosotros? A veces pensamos que ya conocemos lo suficiente.
ya sabemos lo suficiente. No, necesitamos conocer más a Cristo. Y este es un día para hacerlo. Mi querido, que Dios le bendiga en este propósito y que Dios le dé toda la revelación y la sabiduría para que usted conozca cada día más al Señor y pueda ser más como Él. Dios le bendiga.